Entonces, pues como les había dicho, vamos a ver historia de Colombia, siglo XX. ¿Sí? Ahorita pues miramos la guía rápidamente, tampoco demorarnos tanto ahí, pues porque es mucho tema. Realmente es importante que empecemos ya a verlo como tal. Pero bueno, para que vayan calentando mientras que algunos de sus compañeros empiezan a entrar, pues vayan buscando ahí y me van mandando al chat, es la idea, palabras relacionadas con la historia de Colombia. ¿Sí? Entonces, por favor, no pierdan tiempo. Vayan empezando. El chat está para que pues pueden hablar en público o me pueden hablar a mí directamente, cualquier cosa por privado. ¿Listo? La idea es que vayan mirando esa sopa de letras y vayan mandándome. Exacto. Ahí ya empezaron a mandar. Primera palabra, por ahí mandaron riquezas. Vayan activándose. Las pueden, pues la idea es que los manden a chat. Buenos días. Matthews, Valerie y Carlos, que no nos había saludado. Excelente. República. Importante, ¿no? Nos volvimos una república cuando el señor Simón Bolívar le dio por sacar a los españoles de la mano a un montón de gente y acabar con la colonia. Esclavitud, ponen por ahí, Simón Bolívar está volando, señorito. Matthews y Carlos, ¿me oyen? Sí, profe, buenos días. Buen día, excelente. Vayan metiéndose ahí y mandándome. ¿Sí? Por favor, las palabras. Excelente, por ahí mandan también. Exploración. Que por ahí yo veo es explotación, pero exploración también puede ser. Ah, exacto, explotación, muy bien. Simón Bolívar. Un momento más a ver quién más se conecta. Y pues vamos empezando. Independencia, excelente. Si ustedes ven, son parte superior de la historia de nuestro país. ¿Sí? Y personajes importantes, o bueno, por lo menos renombrados, que hay muchos importantes que no han sido muy renombrados. Pero bueno, esa es la idea, lo vayan viendo, hasta ahora estamos pocos. Pues démosle 3 minutos más y empezamos. Españoles, claro que sí, está ahí, pues termina siendo una parte importante de nuestro país. Llegaron dos más. Sí, Simón Bolívar, total esclavitud, muy bien. Independencia, españoles. Bueno, ahí ya se han ido conectando. Creo que vamos empezando entonces. Buen día, Ángela, Cristian. Me confirman que me están oyendo, por favor. Entonces, bueno,
Vamos a arrancar. Y pues los que ya estaban calentando el cerebro era con las paletas, pensando en ciertas cosas de la historia de Colombia, sin embargo casi todas eran un poco más viejas a lo que vamos a ver. Eh, esta semana vamos a ver sobre todo los primeros 50 años del siglo XX. ¿Alguien me puede decir el siglo XX? ¿Sí? ¿Qué años comprende el siglo XX? Me lo pueden enviar pues por chat o responder levantando la mano. El siglo XX, ¿qué años comprende el siglo XX? Carlos, Ferney, ¿ya me oye? ¿Tiene audio por fin? Sí, señor. Ah, bueno, qué bien. Sí, se le escucha, pero como entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Ah, pues. Listo. ¿Qué años comprende el siglo XX? ¿Alguien sabe? 1500, 1600, 1700. Se le escucha súper entrecortado. Lo que le entiendo que es que significa el siglo XX. Bueno, pero la década de los 1900. 20. Década de los 20. Entonces, siglo XX más que década de los 20 es como Valeria, 1900. como Valeria nos dice muy bien, 1900, ¿sí? Los años de 1900 al 2000, literalmente. Los siglos comprenden 100 años y el siglo XX es de 1900, todos los años que ocurrieron hasta el año 2000. Entonces pasaron un montón de cosas, se podrán imaginar. Se le escucha entrecortado. ¿El resto me escucha bien o entrecortado? Aló. Yo bien. ¿Me escucha bien el resto? Yo escucho bien. No, Sí, entonces yo debe escucho ser su bien. internet, Carlos. Porque si el resto escucha bien, es que el mío está saliendo bien. Entonces, bueno, tenerle paciencia. Entonces, pues vamos a empezar. Historia de Colombia, siglo XX. Puse estas imágenes, ¿sí? Para caer un poco en cuenta de... este es el mapa de Colombia en 1900, ¿sí? Si ustedes ven, es un poco distinto al mapa en 1945. En solo 45 años del siglo XX cambió bastante. ¿Qué diferencias ven entre este mapa de comienzos de siglo y este mapa de mediados de siglo? ¿Alguien? Ven, o sea, el de la década del 20 era más grande y ahora es Ajá. más pequeño. Sin duda, el de En la, 1900. Sí, sigue así. entonces, el otro país ha conquistado tierras o una parte del país. Muchas gracias, Valeria. Efectivamente, en 1900, sí, Colombia era un poco más grande. Pues sobre todo esta parte que es región amazónica, ¿sí? Teníamos más territorio, pero efectivamente una parte de lo que hoy es Perú se ha quedado con esto, acá donde señalo la flecha, y otra parte se ha ido quedando que es Brasil, con otra parte de la Amazonía, que antes era colombiana, ¿sí? Vamos a ver también por qué la Amazonía fue tan importante en esa primera mitad del siglo XX. ¿Alguien sabe qué recurso importante ha habido en la Amazonía? Recurso natural, pues. ¿Alguien se imagina en el Amazonas qué recurso puede haber importante que le interesaba a todo el planeta? Oro, profe. Ahí no está. Listo, entonces, Cristian dice oro, Carlos. Profe, ahí no estaba. Pero ahí no estaba conectado con Panamá. Con Panamá,
Bueno, sí, en 1900 todavía estábamos con En Panamá, el 903, es verdad. porque en el 1903 hasta ahí fue que se separaron. Así es, y Es lo lo que tengo vamos a ver. entendido. Sí, excelente. Entonces este mapa es un poco más allá de 1900. Es muy cierto, de hecho, debe ser, y voy a corregir, de 1905, ya que todavía la intendencia del Caquetá era mucho más grande. Muchas gracias, Carlos, por la precisión. Esa es la idea, que ustedes mismos nos vayan ayudando a construir. Por ahí, Cristian dijo oro en el Amazonas. Algo de oro se encuentra, pero no es, digamos, el recurso principal. Por acá en el chat me pusieron árboles y bosques tropicales. De hecho, uno de los recursos más importantes que se extrajo del Amazonas durante casi toda la mitad del siglo XX, la primera, fue un árbol o lo que salía de un árbol y era el caucho. El caucho, ¿sí? Se usa para hacer qué, más que todo, principalmente algo que usa todo el mundo todos los días casi, para transportarse. ¿Alguien sabe? ¿Cómo así? O sea que, Para o sea, las llantas. Ajá, excelente, Valeria, sobre todo para hacer las llantas. ¿Y no, yo no cómo? dije eso. Ah, ¿quién dijo eso? Fui yo. Ángela, muy bien, para hacer las llantas. ¿Sí? Ángela. ¿Cómo así? O sea que esas tierras se las quitaron, esas partes de Colombia, esa parte se la quitaron a Colombia por el interés a tener caucho. En gran parte sí. O sea, digamos que también pues habían otros intereses, pero principalmente, y es muy importante que lo tengan en cuenta, pues estos conflictos por el territorio en general tienen mucho que ver con el buscar recursos naturales, en general los conflictos entre países, pues recursos que les generen, ¿sí?, entrada económica. Y precisamente acá el caucho venía a ser una gran entrada, precisamente porque se usaba para las llantas. Y en ese momento el auge estaba empezando a ser de los carros, empezaron a construir carros, se necesitaba mucha llanta. La mayor parte de la gente se movilizaba en bicicleta en el mundo, entonces también, sí, pues las llantas son de caucho. Entonces empieza una extracción de caucho bárbara, bárbara, bárbara. Y esto que trae para también los pueblos indígenas, que si no lo han visto lo pueden ver en una película muy recomendada que se llama El abrazo de la serpiente, colombiana, en donde se muestra pues la realidad de que a muchos de los indígenas los usaron casi que como esclavos en un sistema que se llamaba de endeudamiento, para que trabajaran y sacaran pues este caucho en unas condiciones muy fuertes. Entonces, en parte sí, por eso se modificó el mapa. Brasil y Perú, pues muy interesados en ese caucho, fueron moviendo eso. También si miramos ya un poco más al detalle interior, en 1945, Colombia tiene una división mucho más clara y precisa dentro de sus límites de departamentos, ¿sí? En cambio, en 1905, si ustedes ven, hay un departamento gigante al sureste, o sea, la parte más amarilla, también al sur, ¿sí?, que es el mismo Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, todo eso que hoy en día se divide en varios departamentos, antes era uno solo. También pues digamos que había muchas menos ciudades, muchos menos pueblos, entonces era más difícil de alguna manera administrarlo a como hoy en día lo pueden hacer. Entonces vamos siguiendo y quiero que me ayuden. Bueno, quería mostrarles una foto un poco de cómo podía ser, ¿sí? A mediados del siglo XX, eso es Cartagena, entonces la foto del fondo, Cartagena, a mediados del siglo XX. Y hacia la derecha, en una postal pequeña, es Bogotá, la Plaza Bolívar, hace como 100 años aproximadamente. Siguiendo, le voy a pedir el favor a William que me colabore leyendo el objetivo de la clase. William, Ya, profe. ¿Me escucha? ¿sí?
El objetivo de la clase es explicar los procesos históricos de comienzos del siglo XX en Colombia para relacionarlos con la actualidad y entender mejor nuestra realidad. Muchas gracias, William. Siempre quiero que tengamos en cuenta que la historia uno no la estudia solo para aprenderse hechos y datos del pasado y poder contárselos a la gente. Sí, es realmente el estudio del pasado permite comprender de gran manera lo que está pasando en estos momentos, por qué la gente es como es, por qué están los problemas que están. Esto no es que hace nada empezó todo esto, sino viene desde hace mucho tiempo y si uno entiende de dónde viene, pues es más fácil comprender por qué la gente actúa como actúa, por qué se puede dar esto o aquello, e incluso es más fácil a veces entender lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar. Entonces, para que nos quede claro nuevamente, sí, Carlos Ferney, ¿me puede leer nuevamente el objetivo de la clase? Profe, Explicar Fernández los aún no procesos ha podido históricos, entrar. Ah, sí. Sí, ahí está. explicar los Gracias. procesos históricos de los Ujú. comienzos del siglo XX en Colombia, para realizarlo en la para realizarlo en la actualidad y entender mejor nuestra realidad. Excelente, muchas gracias. Eh, entonces, este es el objetivo de la clase, vamos a volver a él luego, a ver si se lo... Entonces, quise empezar, ¿sí?, con esta frase. Entonces, Alex me ayuda a leerla y miramos un poco lo que dice ese periódico, el resto. Entonces, Profe. Alex, Colección a pensar de sí mismo. David Bushnell. muy bien. Bushnell, sí. David Bushnell es un historiador, sí, que ha escrito sobre Colombia y él tituló uno de los libros que escribió sobre la historia de Colombia así: Colombia, una nación a pesar de sí misma. ¿Ustedes qué creen frente a ese título? ¿Qué piensan frente a ese título? Que la historia de un país diga que es una nación a pesar de sí misma. ¿Qué los hace pensar? Que a pesar de ser, siga siendo una nación. O a pesar de ser como es, de alguna manera. Sí, con todos los conflictos y los problemas que tiene, pues es una nación que ha sabido cómo resistir. Ok, entonces de alguna manera nos invita a ese mensaje de resistencia, puede ser, que ha logrado ser una nación a pesar de todo lo que nos ha afligido en la historia. ¿Alguien más? Relacionándolo, digamos, con ¿qué? Este acontecimiento que ven ahí, ¿sí?, que dice 100 muertos y 238 heridos en el conflicto de la región bananera. Todos los antecedentes de la Vuelta de Magdalena, declaraciones del ministro de Guerra sobre la imposibilidad de levantar el estado de sitio, o sea, acá se encontraban en estado de sitio, ¿sí? Eso quiere decir que el Ejecutivo, el presidente, tenía facultades extraordinarias para ejecutar eh, órdenes en ese momento. ¿Les suena conocido algo en lo que estamos en este momento? Por otras, puede ser por otras situaciones, pero también nos encontramos con esta pandemia en un estado de emergencia que permite lo mismo al presidente. Ha sido una gran constante en la historia de Colombia, ¿sí? Se supone que el presidente no debe tener tanta facultad de poder, pues porque la idea es equilibrarnos con las otras ramas. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 ramas del poder? Ejecutivo, Sí. ¿Alguien tranquilo, piénsela, alguien? Legislativo, Ajá, legislativo, muy bien, judicial. Judicial. excelente. Entonces, judicial, que son los jueces, ¿cierto? La justicia sobre todo. Legislativo, hacen las leyes, el Congreso. Y ejecutivo, el presidente y, digamos, el gobierno. Entre ellos, pues, la idea es mantener un equilibrio de poder. Sin embargo, estos estados de sitio, pues, dificultan eso porque le da mayores capacidades al presidente y su gobierno.
Esta idea de una nación a pesar de sí misma, pues es muy de la mano con lo que nos decía Carlos, y pues es ver cómo, aunque muchas veces pues tenemos conflictos, problemas, demás, pues se intenta sacar adelante. Sin embargo, ustedes sí son quienes pues van a poder sacar este país adelante, literalmente. Si hay algún interés, pues es la juventud. Realmente los más viejos pues ya han decidido qué hacer. Probablemente ustedes vean si está bien o no, pero pues el país está como está por esas decisiones que anteriormente se han tomado, y los únicos que pueden transformar la nación hoy en día son ustedes. Entonces ahí recae su responsabilidad. Entonces un poquito de contexto, ¿sí?, de lo que había pasado antes del siglo XX. ¿Para qué? Para entender pues esto que está arrancando. Por favor, Yaira, ¿me colabora leyendo hasta castellana? Perdón, Yaira, ¿me colabora leyendo hasta castellana, lengua castellana, hasta acá? Yaira. Aló, Yaira. Ya, profe, es que no escuchaba, se escuchaba cortado. Tranquila, ¿me puede ayudar a leer hasta lengua castellana, hasta acá? El siglo XIX se caracterizó por conflictos y tregua continuas entre liberales y conservadores tratando de establecer un proyecto político claro. En Colombia se estableció la Constitución de la República en 1886, que duraría más de 100 años hasta el 1991. Bajo las consignas máximas del conservatismo colombiano, catolicismo y lengua castellana. Muchas gracias, Yaira. Entonces, sí, a finales del siglo XIX. Bueno, Yaira levantó la mano. ¿Tiene pregunta? ¿O se le fue? Creo que se le fue. Antes de empezar en el siglo XX, o sea, 1880s, 90s, ¿sí?, los conservadores suben al poder. En general, Colombia durante ese siglo XIX, ¿sí?, el anterior al 20 que vamos a estudiar, estuvo tratando de definir cómo iba a ser su organización, ¿sí?, cómo pues iba a lograr administrar el país, si esto iba a ser desde una capital como Bogotá, y desde ahí iban a mandar el resto del país y se iban a dividir los recursos para los demás, o si cada departamento iba a tener, digamos, un centro de poder, iba a ser, digamos, con sus propias leyes. Entonces había un debate que se llamaba centralismo, que buscaba que Bogotá fuera la capital, y el federalismo, que buscaba ser, como hoy en día ustedes verían, que es Estados Unidos, México, ¿sí?, un estado federal en que cada departamento tendría sus propias leyes, sus propios poderes. Hubo muchas guerras, hubo aproximadamente 10 guerras civiles, y pues en un momento los conservadores como que ganan. Los conservadores en 1886 decretan una nueva constitución, que fue una constitución que duró más de 100 años en Colombia durante casi todo el siglo XX. Esa constitución del 86, ¿sí?, tenía, como lo dice acá en la imagen, no sé si ustedes pueden leer, pero Alex, ¿me podría leer esta primera parte, ¿sí?, de la Constitución? Mande, profe. Esta es la imagen de la Constitución del 86 de los conservadores. ¿Puede leer estas primeras dos líneas? En nombre de Dios, fuente, ¿qué? Sí, suprema. Fuente suprema de la loza De toda. de toda... No, pero no entiende. Tranquilo, autoridad. No es fácil leer, sobre todo estas letras pues viejas, antiguas. Pero entonces dice, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Gracias, Alex.
y era la Constitución. Entonces, si ustedes veían claramente, la religión era un bastión fundamental, ¿sí?, de lo que era la sociedad colombiana en ese momento. Por eso digo que una de las consignas máximas del conservatismo era el catolicismo. El otro que era la lengua castellana y tratar de mantener de alguna manera esa idea de que los españoles y los europeos nos habían dado civilización. Entonces, esta idea de civilización iba un poco en contra de reconocer poblaciones indígenas, ¿sí?, de reconocer nuestra descendencia afrocolombiana también. Y era un discurso muy desde ciertas partes del país, en general desde el centro, ¿sí?, y regiones como Antioquia, regiones como Cundinamarca, como Boyacá, los Andes centrales más que todo, y olvidando el resto de la población. Entonces, pues, digamos que se puede hablar de historia de Colombia del siglo XX en general. La historia política acontece en ciertos centros del poder, pero es una historia que deja muy de lado otras poblaciones. Vamos a ver. Cristian, ¿me colabora leyendo las últimas dos viñetas? Ya, profe. También apoyaban el libre cambio, economía. También apoyaban el libre cambio, economía y mantener el orden jerárquico, ¿sí?, en la sociedad. Con la Constitución, el Partido Conservador entraría a mantenerse en el poder presidencial durante casi 40 años seguidos. Se le llamó hegemonía conservadora, que duraran tanto tiempo. Hubo un momento de 5 años que vamos a estudiar que no fue tan diciente, pues tan conservador, pero durante casi 40 años estuvieron en el poder. Los conservadores, ¿sí?, apoyaban el libre cambio en la economía. ¿Alguien sabe qué es el libre cambio en la economía? No tienen por qué saber. El libre cambio, la teoría del libre cambio, el modelo neoliberal. No tienen por qué saberlo, pero pues sí, sí. Profe, Ángela, Yo sí he escuchado. un momento, Ángela. pues creo yo, ¿no es cuando cambian el diseño de los billetes y de las monedas? Ok, eso es una buena aproximación que podría hacer uno frente a lo que dice el libre cambio. ¿Alguien más tiene otra idea? Muchas gracias. Digamos que en estos momentos de la historia se está tratando de cambiar precisamente e implantar lo que se llamó el papel moneda, y es que pues se empieza a imprimir pues billetes, ¿sí?, de parte de un banco especial, que es el Banco de la República, que es el que los emite en Colombia. Esto está pasando. Pero el libre cambio, más que eso, es una teoría, digamos, económica, un modelo económico, donde se habla de que el Estado como tal no debe intervenir en la economía, sino que debe dejar que la gente comercie como quiera, sin poner trabas, sin poner problemas de competencia, ¿sí? Pues por ahí me estoy viendo esa palabra que es muy clave, de competencia. Y es que deje que la competencia, ¿sí?, vaya libremente, que cada uno vea a ver cómo mueve su economía, qué tanto vende, qué tanto compra, teniendo, digamos, bastantes libertades frente al tema económico. Entonces los conservadores estaban a favor de esto. ¿Esto qué hacía? Que en general los que ya tenían mucho poderío económico, pues tenían mucha facilidad para intercambiar, tenían mucha facilidad para vender, para comprar. ¿Qué pasa en general cuando Profe, los pobres no tenían disculpe que le poder? interrumpa. Diga. Antes de la Constitución del 86, habían otras constituciones que cambiaban regularmente, Total. que estaban cambiando mucho. Entonces, ¿eso significa por las guerras civiles o por qué? Porque han estado como la 83, o sea, del 30 al 32 no serían 2 años, entonces cambia como que muy rápido.
Listo, respondo rápido esa pregunta, aunque se sale un poco de nuestro siglo XX, pero en Colombia la primera constitución pues fue en 1821, ¿sí? Firmada por Bolívar, digamos, como cabeza de Estado. Y a lo largo, hasta el 86, hubo varias constituciones dependiendo de quién estaba en el poder en ese momento, si eran, digamos, federales o centralistas o liberales o conservadores. Entonces, sí, dependiendo de las guerras civiles y quién estaba en el poder, se hacía una nueva constitución y cambiaba constantemente. Hasta que esta del 86 se mantuvo mucho más tiempo. ¿Cómo? Igual con varias reformas que se le hicieron, pero se mantuvo una base clara. Entonces, volviendo pues el libre cambio, ellos buscaban eso, que el Estado como tal no interviniera en la economía. ¿Y esto qué hacía? En general, pues no se metía tanto a buscar que el Estado pudiera ayudar de alguna manera a algún grupo de la población, sino que cada uno viera cómo subsistía, ¿sí? Va a ser muy distinto a el pensamiento liberal que dice, hey, tenemos que ver que hay una población, una gran parte de la población, ¿sí? Que está mal, o sea, en malas condiciones y el Estado tiene que entrar a intervenir y tiene que entrar, ¿sí? A poner, no sé, impuestos, a meter de alguna manera más trabas para que, pues, esta gente que es muy rica de alguna manera tenga que contribuir más que otros para el bienestar de la nación y buscar un poco, pues, quitar ese orden jerárquico que a los conservadores eran felices. Eso fue un poco en cómo se entra al siglo XX. Se entra en una guerra, ¿sí? Y entramos por medio de la guerra de los 1000 días. No sé si alguien había oído, pero pues... Sí, sí, he escuchado. Sí, por algo se llamó la guerra de los 1000 días. Matthews, ¿me colabora leyendo ahí, por favor? Matthews. La guerra de los 1000 días, 1899. Ah, espere, perdón. Ya. ¿Ya ve? Sí, sí, profe. 1899 y 1902. Entre Partido Liberal, moderados y radicales, y Partido Conservador Histórico y Nacionalistas. Ya, eso nomás. Todo. Causas: críticas a modelo centralizado en exportaciones agrarias, café, exclusiones políticas y conflicto de tenencia de la tierra. Bien. Comienza en Santander y luego pasa a casi todo el territorio nacional. Más de 10.000 muertos, hay quienes dicen que 100.000. Consecuencias: economía en el piso, gente en el campo devastada y empobrecida, infraestructura. Listo. Muchas gracias, Matthew. Entonces, ¿esto qué nos dice? La guerra de los 1000 días fue un conflicto, ¿sí? Que duró pues casi 3 años. Eso es un montón de tiempo. Ustedes imagínense en lo que se está en guerra durante 3 años, pero donde la mayor parte de la población está en guerra. ¿Sí? No es pues como ahorita que definitivamente hay un conflicto, existe, pero pues son unos pequeños grupos guerrilleros que definitivamente hacen mucho daño, también hay narcotraficantes que hacen mucho daño, y pues un ejército y una policía que los combate, no. Esto era muy distinto. Esto era gran parte de la población, ¿sí? Se armaba y peleaba porque esto era una guerra civil. O sea, esto era una guerra en que fácilmente la mitad de la población, ¿sí? Quería una idea, defender una idea, la otra mitad la otra, y pues iban echándose bala a ver qué lograban. Si ustedes ven en esa imagen, en esa foto que ven, son soldados de la guerra.
¿Qué les dice Sí, esa pero, foto? pero principalmente mira unos niños. Entonces, para mí eso incitó a la violencia que más tarde se dio en el país. Ok, entonces, por un lado, como incitar a la violencia que se vio. ¿Alguien más iba a decir que ve en la foto? Niños William, con armas. ah, bueno, por ahí dicen niños con armas. Definitivamente, niños con armas, pero esos niños no eran tan niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues claramente a la brava los habían puesto a estar armados, a pelear, ¿sí? En un lugar en que un fusil era más grande que ellos. Realmente pues atrás se ve más gente, más gente, más gente, y estos eran ejércitos de campesinos en su gran mayoría que luchaban por un bando o por el otro. Empieza en Santander, Santander es este departamento de Colombia, ¿sí? Que queda por acá. Y en Santander empiezan estas contiendas, sin embargo, pasan a muchos lugares del territorio, sobre todo en la costa Caribe. En el Pacífico no se tocó mucho, en el Pacífico no había mucha población, entonces tampoco se sabe mucho de cómo aconteció. En el Amazonas, precisamente por lo mismo, tampoco. Matthews, ¿va a decir algo? Creo que no. Panamá en ese momento también, acá vamos a corregir, como bien nos habían dicho, que esto fue después de la guerra. Y incluso la guerra de los 1000 días se llevó a Panamá, y como nos hablaban de la separación de Panamá, se llevaron muchas batallas allí. Carlos nos quiere decir algo, queda un minuto, entonces si en cualquier momento se cierra, se meten a WhatsApp nuevamente y ahí voy a enviar el link. Ya, entonces Carlos, lo escucho. Pero de todas las guerras civiles, la guerra de los 1000 días